Verano de 1189, Valle del Jordán, en Palestina. Durante la batalla de los Cuernos de Jatín 2 años antes, las tropas musulmanas masacran a 16.000 caballeros y soldados cristianos. El reino de Jerusalén, el territorio más sagrado de la cristiandad, cae en manos de un nuevo jefe musulmán cuya reputación lo precede: Saladino. En cuanto se enteró, el Papa Urbano III murió fulminado por un infarto. Se veía a Saladino como el mismísimo hijo de Satanás. Lo representaban como la sexta de las 7 cabezas de la bestia del Apocalipsis. En Europa, decenas de miles de hombres han respondido al llamamiento del Papa y han jurado reconquistar la Tierra Santa. Y así es como comienza la Tercera Cruzada. Combaten y matan en nombre de la fe. En ese sentido, se entienden muy bien con el bando enemigo, que tiene exactamente la misma manera de pensar. Una cruzada capitaneada por los dos mayores jefes militares del mundo cristiano: el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, y el rey de Francia, Felipe Augusto. Fue un choque de titanes en el que se enfrentaron todas las figuras militares y, en ocasiones, murieron en el mismo campo de batalla. Un conflicto cuyo epicentro es la fortaleza de San Juan de Acre. Esta ciudad portuaria va a ser el escenario de uno de los asedios más largos de la historia medieval. Fortalezas asediadas. Acre, el choque de los titanes. Verano de 1189. 700 caballeros francos y 9.000 soldados de infantería dejan atrás la ciudad de Tiro, en el Líbano moderno, y se dirigen hacia el sur de Palestina. Los lidera Guido de Lusignan, cuyo ejército fue masacrado en Jatín 2 años atrás. Guido de Lusignan es el rey de Jerusalén, pero no controla ya ni uno solo de los territorios importantes de su reino. De modo que para recuperar su prestigio, se vio obligado a partir en campaña para organizar la primera contraofensiva contra las fuerzas musulmanas. Por más que el Papa haya exhortado a Occidente a partir en cruzada, Guido está más solo que la una. Si quiere reconquistar su reino, sabe que va a tener que sitiar la ciudad de San Juan de Acre. En el siglo XII, Acre es un hermoso puerto comercial. Es el centro del reino de Jerusalén, desde el punto de vista económico. Era un objetivo de una gran importancia estratégica. Era muy importante dominar la ruta de Europa occidental. Las provisiones, los peregrinos y los refuerzos solo podían circular a partir de ese puerto. El 28 de agosto, Guido llega ante las puertas de la ciudad. Esta está construida en una península que limita al oeste con el Mediterráneo y al sur con la bahía de Haifa. Sus murallas están protegidas por un foso de 1 kilómetro de extensión en el norte y unos 300 metros en el este. Sus barrios residenciales, sus mercados y sus mezquitas se extienden a lo largo de 24 hectáreas. Los defiende una guarnición de 20.000 soldados. Es más del doble que la de Guido de Lusignan. Cuando Guido llegó a Acre, ya conocía la ciudad como la palma de su mano. Había pasado tiempo allí. Había tenido numerosas reuniones en ella. Estaba muy familiarizado con las defensas y la topografía de la ciudad. Guido sabe que la única manera de hacer caer Acre es sitiarla. Nada más llegar, su primera preocupación es: ¿dónde me instalo para estar a salvo? ¿Cuál es la mejor posición para sobrevivir hasta que lleguen los refuerzos? Guido y sus cruzados acamparon en lo alto de una pequeña colina llamada Torón, al sudeste de la ciudad, con una altitud de unos 35 metros. Es una colina bastante empinada, o sea, una muy buena posición defensiva. Guido y sus tropas tienen que apresurarse en instalar su campamento, pues no lejos de allí, otro ejército se está preparando para el combate. Lo lidera uno de los jefes de guerra más legendarios del mundo musulmán: Saladino,
el primer sultán de la dinastía ayubí. En aquella época, Saladino era el líder de los musulmanes de Oriente Próximo, héroe del Islam sunita. Derrocó a los chiitas en Egipto y levantó un imperio que comprendía Egipto, lo que hoy se conoce como Siria y el norte de Irak. Esto le permite unificar a todos sus emires, sus sultanes, que estaban enfrentados entre sí y que buscaban a menudo apoyarse en los latinos, en los occidentales que se habían asentado en Tierra Santa a raíz de la Primera Cruzada. Su ejército se compone de combatientes procedentes de Siria, Mesopotamia, Egipto y el Magreb, y se extiende desde las orillas del Mediterráneo hasta el río Belus, acorralando al ejército de Guido de Lusignan. La decisión de Guido de asediar Acre es muy audaz, ya que sabe que lo más probable es que Saladino lo acabe asediando a él. Un comentarista musulmán dijo: es como si los cruzados se hubieran colocado entre el martillo y el yunque. Es una metáfora muy poderosa de esta decisión de posicionarse entre dos fuerzas enemigas. Estamos ante un episodio casi único en los anales de la guerra de asedio. Un asedio doble. En la llanura de Acre, decenas de miles de soldados cristianos y musulmanes se preparan para luchar y morir en nombre de su fe. Ninguno de ellos sospecha que este asedio será uno de los más largos de toda la historia medieval. En septiembre, 50 navíos echan el ancla en la bahía de Haifa. A bordo de ellos, 14.000 soldados cristianos, alemanes, bretones y flamencos acuden de Occidente a modo de refuerzo. Junto a Guido de Lusignan forman una barrera infranqueable en el norte y el este de la ciudad. Pero todavía han de cortar el acceso por mar a la ciudad. Por más que cerques una ciudad, si los habitantes tienen una línea de abastecimiento marítimo, te va a ser imposible aislarlos del todo e imponerles privaciones, como hacerles pasar hambre para minar su moral. El objetivo es que se acaben rindiendo. Pero el puerto está bien defendido y lo protegen dos rompeolas. Dos torres construidas a la entrada del puerto sirven de posición defensiva. Entre ellas hay una pesada cadena que, una vez izada, impide todo acceso desde el mar. Guido sabe que le será difícil asaltarlas. La flota occidental va a bloquear el puerto, de modo que vamos a asistir a un asedio anfibio, por tierra y por mar, que durará hasta el final, o sea, 2 años. Atenazada por el enemigo, San Juan de Acre se halla ahora aislada del mundo. En el campamento musulmán, Saladino convoca a sus emires para preparar su primera gran ofensiva. Sabe que los que se encuentran dentro de la ciudad están apresados, así que va a crear un corredor para aprovisionar a la guarnición, no solo en armas, armaduras y material de guerra, sino también en comida y telas, todo lo necesario para sobrevivir a un asedio. Para atacar a los cruzados, los hombres de Saladino estarán divididos en 3 ejércitos. El de la izquierda se posicionará a lo largo del río Belus. El de la derecha estará bajo el mando del sobrino de Saladino, el general Taqi al-Din. El del centro estará bajo su propio mando. La formación militar escogida por Saladino se inspira en prácticas antiguas. La idea es contar con un centro fuerte, dirigido por el soberano, y flanqueado por 2 alas, a la derecha y a la izquierda.
Es lo que se hacía en Occidente de acuerdo con el orden feudal, en el que cada señor controlaba sus propios efectivos. Y había una organización similar en el ejército de Saladino. Este confiaba el mando de sus unidades a los hombres que le habían ayudado a levantarlas. El 14 de septiembre, Saladino y sus hombres inician las hostilidades. La infantería se situará en primera línea, seguida por los arqueros y, por último, la caballería. Esta última es la que lanza el ataque. Los musulmanes cargan contra los cruzados a galope tendido. La caballería musulmana tiende a mostrar un mayor énfasis en la movilidad. Atacaban a los cruzados cargando contra ellos, para luego batirse en retirada, como si tuvieran miedo del enfrentamiento. Era una técnica concebida para obligar a los enemigos a perseguirlos. Querían que los cruzados abandonaran sus posiciones defensivas y se vieran vulnerables. En el flanco izquierdo, los cruzados en inferioridad numérica se baten en retirada. Las fuerzas de Saladino ahuyentan a los cristianos a lo largo de las murallas, abriendo así un acceso a la ciudad. Y en muy poco tiempo, el asedio está roto. Al norte de la ciudad, Saladino consigue poder abrir un corredor que permite la entrada tanto de refuerzos como de provisiones a Acre. El propio Saladino se sube a la muralla para desafiar al ejército cristiano. Aquí está tu adversario, en lo alto de la muralla, ese que te acaba de derrotar en cierto sentido, y te está mirando con desprecio. Es uno de esos momentos en los que, como cruzado, lo más seguro es que te desanimes y pienses, parecía buena idea, pero puede que hayamos perdido nada más empezar. Pero Saladino toma una sorprendente decisión. Convencido de su superioridad, regresa a su campamento, devolviendo así a los cruzados el acceso a Acre por el que tantos hombres acaban de morir. Un pecado de orgullo que le pasará factura. Otoño de 1189, día 22 de asedio. Los cruzados han sufrido importantes pérdidas. Pero el marqués Conrado de Monferrato desembarca en la llanura de Acre. Lo acompaña un ejército de 1000 caballeros y 20.000 soldados de infantería. Unos refuerzos providenciales que, sin embargo, Guido de Lusignan recibe con frialdad. Conrado de Monferrato es el mayor rival de Guido de Lusignan. Tienen una misma ambición, convertirse en el rey de Jerusalén. Y no hay más que un trono, así que la rivalidad entre los dos es muy fuerte. En el bando de los cruzados francos hay dos rivales, cada uno con sus partidarios y sus apoyos. De algún modo, esto va a dividir las fuerzas del bando occidental. Pero por el momento acceden a dejar de lado sus diferencias para centrarse en su enemigo común, Saladino. Mientras su ejército siga sometido, no podrán tomar la ciudad. Tienen que protegerse de Saladino y tratar de entrar en la ciudad. Y no son cosas que se puedan hacer a la vez. Cuando los francos intentan atacar las murallas de Acre, se ven atrapados entre dos fuegos. En cuanto se prepara un ataque, los defensores advierten a Saladino. Mientras los francos se lanzan al asalto de las murallas, Saladino se lanza al asalto de su campamento y los asaltantes han de replegarse. El doble asedio al que se ven sometidos es una guerra que los cristianos no pueden ganar. En la noche del 3 de octubre, Guido convoca a sus varones para elaborar un nuevo plan de ataque. Mientras tuvieran a Saladino a sus espaldas, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Y su única posibilidad era atacar directamente, con la esperanza de aplastarlo. Así, el sultán se lo pensaría dos veces antes de plantarles cara. El 4 de octubre, los francos lanzan un ataque contra las tropas de Saladino posicionadas detrás de ellos.
Un enjambre de cruzados se abate sobre los musulmanes mientras Conrado y su caballería logran atravesar las líneas de Taqi al-Din, masacrando a cerca de 500 de sus hombres. El sobrino de Saladino no tiene más remedio que tocar la retirada. Preocupado, Saladino le manda refuerzos, pero lo que consigue es debilitar sus propias líneas de defensa. Entonces, los cruzados se adentran en la brecha hasta el campamento del sultán. Y entonces se detienen. Están tan hambrientos que se abalanzan en las tiendas y empiezan a comerse la comida que habían preparado los musulmanes, perdiendo así la ventaja que habían ganado con la operación. Mientras tanto, Saladino trata de salvar su ejército en plena desbandada. Y para ello cuenta con un arma poderosa: la yihad. La yihad está en el corazón de la filosofía de Saladino. Cada vez que cree necesario levantar un ejército, lo hace en nombre de la religión y proclama una yihad. Es decir, que sus hombres combaten en nombre de la fe y matan en nombre de la fe. En ese sentido se entienden muy bien con el ejército enemigo, que tiene exactamente la misma manera de pensar. Mientras los musulmanes se reagrupan, los cruzados, seguros de su victoria, continúan los saqueos. Pero un acontecimiento impredecible va a cambiar el curso de la batalla. Un caballo da media vuelta y rompe a correr en dirección al campamento de los cruzados, frente a Acre. Cabe imaginar que el dueño se lanzaría detrás de él, gritándole ¡vuelve, vuelve! Pero en ese momento, los otros soldados cruzados estacionados en la llanura se piensan que los suyos están desertando. El pánico invade a las tropas y los hombres echan a correr. El caos es total. Los cruzados se baten en retirada. Esto no podría pasar en peor momento, porque es el momento en el que Saladino prepara su contraataque. Saladino ordena a sus tropas que den media vuelta. Es una batalla encarnizada. El maestro templario cae en combate. Los musulmanes sufren muchas pérdidas. Algunos emires mueren en el campo de batalla. Es una batalla encarnizada. Para los cruzados, las pérdidas son colosales. 7.000 guerreros caídos en combate, o lo que es lo mismo, un tercio de su ejército. El olor a muerte flota sobre la colina de Acre. Desde su campamento, Guido sabe que un nuevo ataque podría serle fatal. Tiene que cambiar de táctica a toda costa. Los cristianos se dan cuenta de que están atrapados entre la guarnición de Acre y el ejército de Saladino, y deciden construir unas murallas a su alrededor. Guido ordena a sus hombres que caven 2 fosos, uno frente a la ciudad y el otro frente a los ejércitos del sultán. Rellenos de trozos de madera y acero, los fosos protegerán el campamento de los ataques de la caballería musulmana. Unas murallas construidas con la tierra de las excavaciones y rematadas con una empalizada de madera garantizarán que el campamento sea impenetrable. Una obra colosal que emprenden entre todos, incluidos los caballeros. Es un trabajo que les llevará mucho tiempo. No es tarea fácil horadar la tierra para excavar un foso. Es algo que les puede llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y lo tienen que hacer a lo largo de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero. Es un trabajo muy duro, sobre todo para unos hombres que están infraalimentados. Se enfrentan a un gran reto: encontrar los materiales necesarios para cavar esos fosos defensivos. Como están aislados, tienen muy pocos árboles a su disposición. A lo sumo tienen acceso a algún pequeño huerto. Para construir las inmensas murallas y que sean eficaces, reutilizan la madera de los barcos que llegaron de refuerzo.
Decenas de navíos cristianos son desguazados en las playas de Acre. Desde lo alto de sus murallas, los hombres de Saladino solo pueden asistir impotentes al espectáculo. Los musulmanes saben que los cristianos están organizando su defensa. Algunos de los emires van a ver a Saladino y le dicen: tenemos que atacar, aplastarlos ahora que no pueden defenderse. Pero él les da largas. Si el sultán vacila es porque en la intimidad de su tienda se enfrenta a un mal que lo devora por dentro. Saladino padece lo que los cronistas describen como cólicos, unos dolores incapacitantes y atroces en el estómago. Le salen unos forúnculos terribles en las piernas. Sufre un dolor indecible y es incapaz de montar a caballo. Se puede decir que la salud de Saladino va a tener una influencia crucial en el asedio de Acre. Incapaz de liderar sus tropas, Saladino deja para más tarde el asalto al campamento de los cristianos. Y acaba siendo el error más grave porque, una vez construidas sus defensas, será imposible desalojar a los cristianos de su campamento. Ahora ya no puede abrir una línea de abastecimiento de la ciudad. Sitiada por las fortificaciones cristianas, Acre está aislada. A cada lado de la línea de frente, los combatientes se preparan para una auténtica guerra de desgaste, cuyo objetivo es matar de hambre al bando contrario. Comienza un largo periodo de espera para todos. Hay una primera fase durante la que se producen pocos combates, ya que el sitio de Acre tiene lugar en los meses de invierno. El barro hace que el terreno sea impracticable. Por no hablar del frío, la lluvia, los dos bandos necesitan un respiro y se crea un pacto tácito de aparcar la lucha durante unos meses. Sé que suena raro en el marco de una guerra de asedio, pero esa es la realidad. La calma antes de la tormenta. Y es que a 3000 kilómetros de ahí, dos feroces jefes de guerra cristianos están a punto de sumarse a la cruzada. Primavera de 1190, día 205 de asedio. Capitaneadas por Conrado de Monferrato, decenas de naves de guerra aparecen frente a San Juan de Acre. La reacción de Saladino no se hace esperar. Miles de sus hombres confluyen en el puerto y se embarcan en una flota de 50 navíos egipcios que llegaron justo antes del invierno de Alejandría. En formación de combate, los navíos musulmanes ponen rumbo a la flota de Conrado. Pero el cristiano está preparado para la batalla. Sus buques han adoptado otra formación en forma de media luna. Y la idea es casi atraer al enemigo para lanzar un ataque envolvente. Si adoptas una formación cóncava, el enemigo navega hacia ti, mientras la retaguardia de tu flota se despliega por los flancos para acercarlo. Es una técnica muy eficaz cuando funciona. La flota egipcia cae de lleno en la trampa de Conrado. Atrapados en una tenaza, los musulmanes no pueden zafarse de la lluvia de flechas que se abate sobre ellos. Pero la flota de Saladino no ha dicho aún su última palabra, y es que poseen un arma secreta. Si te atacan en el mar, puedes contraatacar usando el fuego griego, también conocido como nafta. La nafta es una mezcla de petróleo, azufre y grasa animal, y es altamente inflamable. El fuego griego siembra el espanto entre los occidentales, porque son proyectiles en llamas, están rociados de nafta. Es un fuego que no se puede apagar. Arde incluso bajo el agua. Además, el fuego, con las quemaduras y el dolor que provoca, es evocador del castigo eterno. Así que tiene algo de aterrador, sobre todo en una época en la que se diaboliza a los musulmanes,
Se los ve como esbirros de Satán y saben manejar a la perfección el fuego contra los cristianos. Pese a que los musulmanes logran incendiar algunas de las galeras de los cristianos, el abordaje es inevitable. Libran entonces un combate cuerpo a cuerpo, cuyo desenlace es tan impredecible como sorprendente. Cuando los cristianos consiguen abordar un navío musulmán, se hacen con parte de los remos. Así que a un lado del barco están los cristianos, remando en una dirección. Y al otro lado están los musulmanes, remando en la otra dirección. Y el barco empieza a girar en círculos. Y no para hasta que el bando cristiano logra por fin matar al número suficiente de remeros en el lado contrario para poder enderezar el barco. Las tornas han cambiado a favor de los cristianos. Conrado consigue repeler la flota egipcia que se refugia detrás de la larga cadena del puerto de San Juan de Acre. Los cristianos tratan de capitalizar su victoria marítima. Dedican el invierno a construir armas de asedio de cara a su inminente asalto de la ciudad. Construyen 3 torres financiadas por Guido de Lusignan y Conrado de Monferrato. Estas estructuras rodantes miden 27 metros de alto y son capaces de transportar hasta 500 soldados cada una. Están coronadas por unas grandes plataformas equipadas con puentes móviles para permitir a las tropas acceder a las murallas de la ciudad. En la parte delantera tienden unas redes para protegerse de los proyectiles que les lanzan desde las murallas. Los defensores de Acre, al igual que Saladino, se dan cuenta de que se trata de una amenaza seria. La prioridad es destruir esas construcciones e impedir que alcancen las murallas. Es una amenaza muy real. Las 3 torres se ponen en movimiento rumbo a la ciudad. Debido a su tamaño, se mueven muy despacio, ya que van montadas sobre unos leños o ruedas. Es como si se te echara encima la muerte a cámara lenta. Y por mucho que les dispares y les lances piedras con una catapulta, nada las puede detener. No dejan de acercarse cada vez más y más. Pero queda un obstáculo en su camino: los profundos fosos excavados al pie de las murallas de Acre. Las máquinas van a tener que atravesarlos para alcanzar el parapeto. Bajo una lluvia de flechas, la infantería cruzada se abalanza sobre los fosos. Se van a desvivir para colmar los fosos, solo en algunos puntos, para permitir el paso de las torres de asalto. Tiraban al foso todo lo que tenían a mano, incluidos los cadáveres. Cuentan que incluso hubo un hombre que pidió que lo arrojaran a modo de última voluntad. Desde el punto de vista defensivo, estos fosos desempeñan un papel fundamental. Si los atacantes consiguen colmarlos, la ciudad estará en un buen aprieto. Desde el interior de la ciudad, las catapultas musulmanas cargadas de nafta tratan de incendiar las 3 temibles máquinas. Los cruzados han sabido proteger sus máquinas. Las han cubierto con pieles de animales rociadas de vinagre, lo que tiene un efecto ignífugo, por lo que el fuego griego se apaga al entrar en contacto con el vinagre. Bloqueados detrás de la línea fortificada de los cruzados, Saladino y su ejército se muestran impotentes, incapaces de acudir en ayuda de su guarnición dentro de la ciudad. Cuando toda esperanza parece perdida, un hombre pide hablar con el sultán. Según nuestras fuentes musulmanas, el hijo de un fabricante de calderas de Damasco le asegura a Saladino que tiene una idea que les permitirá destruir esas torres. El entorno del sultán es un tanto escéptico. Esto ya se ha intentado. Pero él logra convencer al sultán. Consigue entrar en la ciudad y reúne varias cubas de cobre. Enseguida prepara su fórmula secreta. Prueba algunos lanzamientos contra las torres, pero sin éxito. Los cruzados se burlan de él. Entonces llena una gran cuba, enciende la mecha, la lanza y esta estalla, envolviendo la torre en llamas.
Los emires quedan totalmente convencidos y adoptan la famosa fórmula. Una por una, incendian las torres de asedio, que acaban hechas cenizas. Con la destrucción de sus 3 torres, los cristianos ven cómo se desvanece su esperanza de una victoria rápida. Es un duro golpe, sobre todo después de un asedio tan prolongado. En el campamento, tienen la impresión de que han estado perdiendo el tiempo y de que sus dirigentes no han sabido gestionar el asedio. Lo que quieren ellos es atacar al ejército de Saladino. Los hombres insisten en lanzar una ofensiva para romper el doble asedio. Guido y Conrado se niegan, alegando que sería un suicidio. Pero sus hombres se mantienen en sus 13. Los jefes acaban cediendo con una condición. Habrán de hacerlo sin ellos, sin caballeros ni caballería. Asistimos a una gran movilización de entre 10 y 12.000 soldados de infantería. Se alinean en formación y atacan al ejército de Saladino. Cogen por sorpresa a los musulmanes, que empiezan batiéndose en retirada. Pero Saladino no tarda en organizar una contraofensiva. Sus caballeros arremeten contra los cristianos, que, privados de caballería, son masacrados. Pero lo más triste es que los caballeros asisten a la matanza y la mayoría de ellos se niega a acudir en su auxilio. Se quedan a salvo en su campamento mientras exterminan a sus compatriotas, como si pensaran: os habíamos avisado de que no lo hicierais y no nos hicisteis caso. Os está bien empleado. Una lección que pagarán caro. Entre 4 y 8.000 soldados cristianos pierden la vida. Sus cadáveres son abandonados en el campo de batalla. Se quedan pudriéndose en los fosos, y estos cuerpos contaminan el agua. Las duras condiciones entrañan la aparición de enfermedades. Durante el asedio de Acre, morirán más hombres por alguna enfermedad que en las refriegas. Los occidentales son muy sensibles a los gérmenes que sus organismos no conocen y mueren a menudo de disentería. Son unas condiciones muy difíciles de aguantar. Sin refuerzos, Guido está en un callejón sin salida. La tercera cruzada podría estar tocando a su fin. Pero la aparición de un nuevo personaje cambiará las tornas. Otoño de 1190, día 395 de asedio. El francés Enrique de Champaña desembarca en la bahía de Haifa. Está dispuesto a aprovecharse de la incapacidad de Guido y Conrado para tomar la ciudad. Sus antepasados participaron en las otras cruzadas. Es enérgico, autoritario y, sobre todo, viene acompañado por un gran número de soldados. Enrique de Champaña es sobrino tanto de Ricardo Corazón de León como de Felipe Augusto. Tiene todas las papeletas para convertirse un día en el rey de Jerusalén. Tiene una única obsesión: hacer caer San Juan de Acre. Para los musulmanes es deprimente, porque cada vez que infligen una derrota a los cristianos, aparece una nueva hornada de cruzados. Enrique llega acompañado de navíos, provisiones y refuerzos, así que, psicológicamente, es un golpe muy duro. Saladino sabe que si no le da a la ciudad alguna razón para la esperanza y algunas provisiones, se acabarán rindiendo. Para sortear el bloqueo del puerto por parte de los cristianos, va a hacer gala de una gran imaginación. Y la mejor táctica consiste en ir de incógnito. Van a transformar sus propios navíos para intentar hacerlos pasar por buques occidentales. Les piden a las tripulaciones que se afeiten la barba, que cuelguen banderas cristianas y hasta dejen cerdos correteando por las cubiertas. Así las alarmas no saltarán hasta que ya sea demasiado tarde. De esta manera, consiguen hacer pasar 3 grandes navíos cargados de todo tipo de provisiones.
Una vez más, los esfuerzos de los cruzados para matar de hambre a la ciudad no han dado sus frutos. Enrique de Champaña decide entonces tomar el control del puerto de una vez por todas. Enrique decide asaltar la Torre de las Moscas. Si consigue tomar la torre, podrá controlar la entrada al puerto. La Torre de las Moscas es la más imponente de las dos torres. Está defendida con uñas y dientes. Solo es posible acceder a ella por mar. Enrique equipa una de sus galeras con una máquina de asedio flotante. Es una especie de torre de asalto construida en la cubierta del barco y cuenta con un puente para llegar a lo alto de la Torre de las Moscas. Echa el ancla en las inmediaciones de la torre. Los arqueros cristianos desatan una lluvia de flechas mientras la infantería equipada con 2 escaleras se lanza al asalto de la construcción. Pero los defensores los repelen desde lo alto lanzándoles trozos de madera que se llevan por delante a los soldados cristianos. Por fin, un soldado musulmán lanza un bote de nafta contra el navío. Este se incendia inmediatamente. El ataque de Enrique ha fracasado. Llevan ya más de un año de asedio y los cruzados no paran de encadenar una derrota tras otra. Los 2 reyes más poderosos de Europa, el inglés Ricardo Corazón de León y el francés Felipe Augusto, no vendrán. Pasarán el invierno en Sicilia enfangados en interminables querellas políticas. Los refuerzos y provisiones no llegarán antes de la primavera de 1191. Imagina tener que alimentar a 10.000 o 20.000 personas. Y solo estamos hablando de los soldados. Si contamos a todos los ocupantes del campamento, cocineros, lavanderas, son muchas bocas que alimentar. Nunca parece haber suficiente comida para todos. Se ven reducidos a comer raíces o algarrobas, a engañar el hambre a base de vino, y hasta acaban comiendo hierba para poder sobrevivir. El hambre y la enfermedad arrasan las filas de los cruzados. Todas las miradas están puestas en el horizonte con la esperanza de ver aparecer al fin a los grandes soberanos de Occidente. Primavera de 1191, día 596 de asedio. Felipe Augusto, el rey de Francia, llega por fin a la llanura de San Juan de Acre. Tiene apenas 26 años. Su llegada no causa especial inquietud en el bando musulmán. No lo ven como una figura muy imponente. Sin embargo, va acompañado de varios comandantes de alto rango. Y además, trae consigo mucho dinero y equipo. Nada más desembarcar, Felipe Augusto inspecciona el campamento y el estado de las murallas tras casi 2 años de asedio. Está consternado. Está muy frustrado al ver que no han conseguido aún tomar la ciudad de Acre y les exige explicaciones. Pero, ¿qué habéis estado haciendo todo este tiempo? El 30 de mayo, Felipe Augusto convoca a sus varones en su tienda. Está determinado. Será él, el rey de Francia, quien haga caer la ciudad. Y tiene un plan para ello. Todos los esfuerzos se tienen que centrar en un punto estratégico de las murallas, la Torre Maldita. Ofrece a sus defensores un ángulo de tiro de 270 grados. Desde el punto de vista de los cruzados, se ha merecido el sobrenombre de Torre Maldita. Era una torre muy grande y muy sólida. Podemos decir que dominaba todas las demás defensas de la ciudad. Al concentrarse en la Torre Maldita, Felipe Augusto no solo pretendía derribar la parte mejor defendida de la ciudad, sino que pensaba que si lograba tomar esa torre tan estratégica, solo sería cuestión de tiempo que el resto de la ciudad cayera con ella. Para acabar con ella, Felipe recurre a una técnica de probada eficacia.
Excavan un pasadizo debajo de los muros de la ciudad. Emplean un objeto llamado gato, una especie de inmensa pantalla protectora sobre ruedas, que los hombres empujan hasta los muros. Van excavando a la vez que están protegidos de los enemigos, que les podrían lanzar piedras o líquido hirviendo. A medida que vas excavando, tienes que construir una armazón de madera para sostener el muro sobre tu cabeza. Luego le prendes fuego a esa armazón. Sin estructura que lo sustente, el muro se derrumba. En la Edad Media, este era el método más eficaz para destruir una muralla. Una sección entera de la torre se viene abajo en medio de un ruido atronador. Inmediatamente, los franceses lanzan su ataque. Derribado el muro, queda un gran montículo de piedras por escalar. Una vez despejada la polvareda, los musulmanes van a defender ese montículo con fiereza. En Acre, los defensores han conseguido matar al número suficiente de asaltantes para que los franceses tengan sus dudas. Los cruzados no logran adentrarse por la brecha, pero por primera vez las defensas de la ciudad se han visto comprometidas. 3 días más tarde, el rey Ricardo Corazón de León en persona llega al campamento de los cruzados. Ahí es recibido por una muchedumbre eufórica al son de las trompetas. Es un personaje presumido y ostentoso. Cada vez que llega a un lugar, quiere una gran fanfarria. Todo ha de ser muy ceremonioso y girar a su alrededor. Es un hombre con un ego desmedido. También es un guerrero apabullante, un inmenso estratega y un caballero respetado por todos. Ricardo Corazón de León ha corrido riesgos inauditos. Con 15 años asaltó en el Ducado de Aquitania un castillo que todos creían inexpugnable. La llegada de Ricardo cambia las tornas. Trae consigo a miles de hombres, mucha comida y material bélico. Los musulmanes están muy preocupados. Como escribe un comentarista, sus corazones estaban llenos de espanto. Ricardo estudia el campo de batalla. Sobre todo estudia la manera de arrebatarle el control de las operaciones a Felipe Augusto. Se supone que son amigos, pero en realidad son sumamente competitivos. Hay una rivalidad feroz entre los dos. Felipe ha prometido a los caballeros un salario de 3 besantes de oro al mes por luchar bajo su estandarte en Acre. Ricardo Corazón de León sube la apuesta y les dice: si servís a mi lado os pagaré 4 besantes de oro en vez de los 3 que os paga Felipe. Con lo que se pasan al bando de Ricardo Corazón de León. Y Felipe Augusto se lo toma como una ofensa personal. Pero la cosa no queda ahí. Ricardo se quiere asegurar una victoria personal. Por eso se ha traído sus propias máquinas de guerra. Tener las mejores máquinas de guerra es una señal de poderío. De un señor de la guerra se espera que tenga las más grandes y potentes. Se trata tanto de un alarde de poder como de un esfuerzo por construir las armas de asedio más eficaces que le permitirán tomar la ciudad. Es un poco como esos tíos que presumen de coche. En esta carrera armamentística, Ricardo puede contar con una innovadora máquina de guerra. Una joya de la tecnología en su momento. El fundíbulo. Son unas máquinas que utilizan la gravedad en vez de la fuerza de los tiradores. La ventaja es que les permite lanzar unos proyectiles mucho más grandes y pesados. Cuando Ricardo Corazón de León la estrena, utiliza lo que se ha identificado como piedras de río. Son unas piedras macizas que se ha traído de Sicilia y que ha escogido por su efecto devastador en los muros de Acre, que son de una arenisca muy endeble. A partir del 14 de junio, el rey inglés utiliza sus terribles máquinas contra los muros de la ciudad.
Los proyectiles acaban haciendo mella. Una parte del parapeto se viene abajo. Saladino sabe que la rendición ya es solo cuestión de días. Decide poner toda la carne en el asador. Tras dudarlo durante 2 años, acaba dando la orden de asaltar el campamento cristiano. Saladino se propone intensificar la presión sobre el ejército cristiano y lidera personalmente las operaciones. Da la orden de rellenar el foso que bordea el campamento de los cristianos para cruzarlo. Pero sus hombres se niegan. El héroe del Islam, el hombre que ha reconquistado Jerusalén, no tiene ya el apoyo que necesita. Es una señal inequívoca de que la moral se ha desplomado en el bando musulmán. El 11 de julio, la Torre Maldita, sometida a unos intensos bombardeos, se desmorona por completo. En un último esfuerzo, los cruzados lanzan un ataque. A pesar de la polvareda, los cruzados están a punto de penetrar en la ciudad, pero los musulmanes no se resignan. Una vez más defienden la brecha abierta en los muros de Acre. Solo que ahora, con la certeza de que la derrota es inevitable. Día 653 de asedio. Al cabo de cerca de 2 años de combates, los emires de la ciudad negocian su rendición con Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto. Ni siquiera avisan a Saladino. El 12 de julio, alguien sale de la ciudad para informar a Saladino. Naturalmente, él está consternado, furioso y horrorizado. Después aparecen los estandartes cristianos en los muros y las torres de la ciudad. Un inmenso clamor se eleva desde las filas de los cruzados. Ha caído Acre. Los cruzados entran triunfalmente en San Juan de Acre. La guarnición musulmana de la ciudad es ahora rehén de los cristianos. Los hombres aguardan con ansiedad la respuesta de Saladino a las exigencias de los cruzados. La liberación de cientos de prisioneros cristianos y el pago de una cuantiosa compensación financiera. Se supone que Saladino tiene que abonar un extraordinario rescate a los cruzados, a cambio de que liberen a toda su guarnición. 200.000 dinares es una suma astronómica, y ya se ha gastado mucho dinero. Le cuesta reunir esa cantidad. Esto exaspera a Ricardo el estratega, que cree que Saladino solo está tratando de ganar tiempo. El 20 de agosto, Ricardo Corazón de León reúne a unos 3.000 hombres de la guarnición ante los muros de la ciudad y los manda ejecutar sin piedad. La ejecución de la guarnición de Acre es, con toda probabilidad, uno de los momentos más discutibles de todo el periodo de las cruzadas. Ricardo Corazón de León tiene la actitud de un recién llegado, alguien que no entiende bien la situación local. Aquí comete un error, ya que no hay posibilidad de negociar. Ahora se ven abocados a una guerra perpetua, que solo concluirá con la destrucción del bando cristiano. Tras la caída de Acre, Felipe Augusto decide regresar a su reino para disgusto de los cruzados. Por su parte, Ricardo Corazón de León y su ejército se dirigen hacia Jerusalén. Pero la rabia de los musulmanes, azuzada más aún si cabe por la masacre de la guarnición, impedirá esta vez que el rey tome la ciudad. Guido de Lusignan pierde, y el reino queda en manos de Conrado de Monferrato. Pero este último es asesinado 1 año más tarde. Enrique de Champaña se convierte en el nuevo rey del reino de Jerusalén. Con la ciudad santa bajo control de los musulmanes, Acre se convertirá en el nuevo corazón del reino de la cristiandad oriental antes de volver a caer, un siglo más tarde, en manos de los musulmanes.